Saludos a todos los que nos acompañan, que con su favor nos ayudan a que estemos predicando este evangelio, ¿no? A los que estamos trabajando en predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Es muy interesante este estudio que vamos a ir dando por parte, que se trata de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, donde según estas escrituras podemos encontrar que Dios desde la antigüedad, desde el principio, sin que lo supiésemos, comenzó a trabajar con Cristo para el camino de la salvación. Vamos a usar cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito de cada uno por secciones. Hoy nos toca hablar de ese plan de salvación comenzando en el libro de Génesis. Cita la escritura, perdón, que después que nuestro Señor crea este mundo lleno de abundancia y lleno de bendición, la caída de Adán altera la armonía que había entre Dios y el hombre. Entonces Dios se propone renovar la abundancia y la bendición mediante la simiente de la mujer, en la cual encontramos en Génesis 3:15. Cristo es la simiente definitiva, según Gálatas capítulo 3 verso 16, que trae la victoria culminante en el libro de los Hechos 2:14. Génesis rastrea el comienzo de un linaje de descendencia piadosa a través de Set, Enoc, Noé, y la muestra que la Biblia nos da de la elección de Abraham y sus descendientes. El acto mismo de la creación es el fundamento de toda la historia de la Biblia. Un número considerable de pasajes hacen referencia, por ejemplo, en los Salmos, el Salmo 8, 104, 148, Juan 1:1, Primera de Corintios 8:6, Colosenses 1:15, Hechos 1:2, y así pues la Biblia nos presenta una cantidad muy grande de versículos que nos ayudan a entender este plan de Dios. Dios habla de hecho, cuando Dios habla y es hecho, ¿no? La centralidad de la palabra de Dios en los actos de la creación anticipa la verdad más profunda que se expresa en Juan 1:1, donde la segunda persona de la Trinidad es el Verbo o la palabra, refiriéndose a Cristo. Por ejemplo, Dios crea la luz física y la Biblia también afirma que Dios es luz en un sentido moral y espiritual, según Juan 1:5. Según el diseño de Dios, los aspectos físicos de la creación pueden servir como vehículo para elaborar temas sobre Dios y la salvación. Jesús es la luz del mundo, dice Juan capítulo 8 verso 12. Génesis 1:26, el Hijo Divino es la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1:15. El hombre fue creado de tal manera que refleja la relación de imagen que existe entre las personas de este Dios trino. La redención del hombre de la caída y el pecado incluye una nueva creación, según segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, cuyo ser es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad a la imagen de Cristo, según Efesios 4:24. Como vamos viendo, estamos viendo los versículos de Génesis, y por eso estamos viendo la confirmación de esta investigación que estamos haciendo. La estamos viendo en los versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Comparándolos. Por ejemplo, Génesis 1:28 dice que Dios creó un orden permanente en la creación
pero que también tenía la intención de que existiera un desarrollo en el que el ser humano ejerciera un rol central. Por ejemplo, como Adán fracasó y cayó en el pecado, tuvo que venir Cristo como el postrer Adán para obtener el dominio. Para ver esto, vaya a 1 Corintios capítulo 15 y a Efesios capítulo 1. Génesis 1:31 asegura que el pecado es una irrupción posterior en una creación originalmente buena. No es inherente en el mundo, así que podrá ser eliminado por completo cuando Dios logre sus propósitos en la consumación, que veremos en Apocalipsis capítulo 22 de los versos 3 al 5. Génesis 2:2 dice que Dios descansó de sus obras de la creación, pero continúa obrando mediante la providencia, y después que aparece el pecado en la redención, así lo podemos ver en Juan 5:17, como los seres humanos esperamos con ansias entrar en el descanso y la consumación de Dios, según Hebreos capítulo 4, verso 4. El hombre, en el segundo capítulo de Génesis, verso 3, el hombre imita el patrón del trabajo y el descanso de Dios en el ciclo sabático de los días, según Éxodo capítulo 20, de versos del 8 al 11. Y los años, por ejemplo, el Shabbat es el descanso que Cristo logró con su resurrección y ascensión, según vemos en Hechos capítulo 10, verso 12, y se manifiesta plenamente en la consumación, otra vez en Apocalipsis capítulo 22, verso 4. Génesis 2:7, Dios tiene vida en sí mismo, imparte vida a sus criaturas. La impartición de la vida física anticipa la impartición ¿de qué? De la vida espiritual, según Juan 1:4. La vida se encuentra en el Hijo, Juan capítulo 5, verso 21, y nos llega a través del Espíritu, Juan capítulo 3, verso 5. En Génesis 2:8 seguimos en el huerto del Edén y el paraíso, que no se recuerdan lo que hemos perdido, pero también lo que será renovado en el mundo venidero, o Olam Abba. Después de la caída, al hombre se le negó el acceso al árbol de la vida, según Génesis 3:24, pero Dios promete que serán fructíferos aquellos que lo conocen, según el Salmos 1:3, y aquellos que obtienen sabiduría, en Proverbios 3:18. La vida eterna se obtiene en Cristo, según Juan 5:24, y el acceso libre al árbol de la vida vuelve a aparecer en la consumación, otra vez en el capítulo 22, verso 2 del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Génesis 2:24 dice que el divorcio es una desviación del diseño de Dios en la creación. Según Mateo 19:4, la relación matrimonial anticipa la relación de Cristo con la iglesia, Efesios 5:22. Amén. En Génesis 3:1, pasajes posteriores de la Escritura indican que Satanás actuó a través de la serpiente, según Isaías 27:1 y Apocalipsis 12:9. Él fue derrotado, por la obra de Cristo en la cruz, Hechos 2:14, y será destruido totalmente en los sucesos que desembarcan en la consumación de Apocalipsis 20, capítulo 7. El verso 3 de Génesis, el capítulo 3, verso 4, dice que a lo largo de la historia Satanás se ha dedicado a engañar, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, y Apocalipsis 12:9, y plantar dudas sobre la palabra de Dios. Y cuando Satanás lo tentó, Cristo rechazó sus mentiras, según nos enseña Mateo capítulo 4, verso 1. A pesar de los ataques de Satanás, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Salmo 119, verso 89, Mateo 24, 35. Génesis 3:8, Dios aparece en escena y juzga a Adán y a Eva
lo que anticipa el día del juicio final en Cristo. Juan capítulo 5, verso 22. A causa de la obra sacrificial de Cristo, el juicio puede atemperarse en la misericordia para los que pertenecen a Cristo. La simiente de la mujer que asesta un golpe decisivo a la serpiente es Cristo Jesús, según lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 14. Pero en momentos anteriores, dentro del Antiguo Testamento, se logran derrotas parciales a través de personas que prefiguraban a Cristo y presagian el conflicto final. Así que aquí terminamos diciendo en los versos, en el capítulo 3, verso 24, cuando Cristo abre el camino a la vida eterna, se elimina la exclusión al camino de la vida. Juan 14, 6, Hechos 10 y Apocalipsis 22. Muchas gracias. Ahí va esta porción y vamos a ir subiendo por parte los estudios. Bendiciones a todos. Muchas gracias.